nosotros a través del marketing digital, pues podíamos tener una mayor precisión en relación a la medición de los resultados, podemos acceder a estadísticas, podemos conocer a partir de datos reales cuál es nuestro cliente ideal, podemos crear un contacto directo, decíamos, con los potenciales clientes, resulta ser más económico, eh, muestra una mayor flexibilidad, ya que podemos ir realizando cambios en el camino, podemos realizar una mayor segmentación, es decir, una segmentación mucho más específica y detallada a la que nosotros, al público que queremos dirigirnos, ¿no? Entonces, presenta muchas oportunidades para la empresa, tanto para las empresas que recién están comenzando, para las empresas que tengan mucha experiencia en todo lo que es el marketing y también para las empresas que realmente están comenzando desde cero, ¿no? Y pues también observábamos de que se podía tener bastante interactividad por los contenidos, por las publicaciones que pues se van desarrollando en, eh, en todas las plataformas digitales, ¿no? Habíamos mencionado de que era muy diferente, ¿no? Un negocio electrónico a, a lo que es el comercio electrónico en sí, ¿no? El comercio electrónico tiene que ver ya directamente con la tienda, el carrito, donde vamos agregando productos, tenemos el checkout, que es justamente donde nosotros podemos agregar incluso el método de pago, podemos hacer la cancelación y pues podemos incluso ya contar con algún tipo de o algún método de envío donde nos llegan directamente los productos, ¿no? Entonces es muy diferente, decíamos, a lo que era el negocio económico, perdón, el negocio electrónico, en el que eh, prácticamente puede ser una empresa que no cuenta necesariamente con una tienda, pero que sí tiene presencia en las plataformas digitales, ¿no? Y habíamos realizado una actividad al finalizar donde estábamos resaltando algunas características, algunos puntos importantes, ¿no? De lo que era un plan de marketing digital, de lo que era un plan de social media y un plan de branding corporativo. Y ya podemos nosotros, a través de este cuadro comparativo que fuimos realizando el día de ayer, podemos ya comenzar a darnos cuenta, ¿no? De que realmente cada uno de estos es muy diferente, en primer lugar, y pues el plan de marketing digital engloba prácticamente a, tanto al plan de social media como al plan de branding corporativo, ya que pueden ser eh, consideradas como estrategias dentro de lo que es el plan de marketing digital en específico, ¿no? Y bueno, esto íbamos revisando, esto es justamente la actividad que fuimos realizando el día de ayer. Y acá tenemos algunos términos, ¿no? Eh, bueno, seguramente ustedes ya van a comenzar a revisar mucho más eh, sobre todo esto del marketing, ¿no? Van a ir leyendo seguramente muchos libros más actualizados en relación a todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, ¿no? Y se van a encontrar muchas veces con eh, varios términos, ¿sí? Entre ellos van a ser justamente estos que tenemos acá, ¿no? Cuando estamos hablando de SEM, ¿qué es, a qué se refiere? SEM, ¿qué es SEO? ¿Qué es un lead? ¿Qué es buyer persona? ¿Qué es un embudo de conversión? ¿Qué es una landing page? Qué es el engagement? ¿No? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que, o tal vez incluso ya lo han visto, seguramente algunos también ya han ido revisando y tal vez ya conocen algunos de estos términos, ¿no? Eh, y van a seguramente conocer muchos más, pero yo les aconsejo que ya vayan revisando, ¿no? Que ustedes mm, sean bastante autodidactas, ¿no? Y que vayan, curioseen, vayan revisando algunos textos de marketing y también de todo lo que es la metodología de la investigación, ¿no? Para que ustedes ya puedan
tener una mejor idea de todo lo que tenemos que hacer y puedan ya desarrollar de mejor forma su perfil de investigación. Este perfil, esto justamente me olvidaba mencionarles el día de ayer, ¿no? Este perfil que ustedes van a ir armando, chicos, les va a servir mucho para la presentación final de la monografía, ¿no? Porque lo que vamos a desarrollar en realidad es una monografía. Ustedes no van a hacer una tesis, ¿no? Van a hacer van a hacer el desarrollo de una monografía al finalizar. Y vamos a comenzar justamente conmigo con este proceso donde vamos a ver toda esta primera parte, ¿no? Pero ustedes ya deben conocer, deben tener una base de todo lo que es el marketing digital y por lo menos ya tener idea de ciertos conceptos, de ciertos términos que ya ustedes los van a seguramente ir conociendo mucho más a lo largo de los diferentes módulos, ¿no? Entonces, acá simplemente como algunos términos más, eh, yo les voy a dejar justamente estos de acá. SEM y SEO que vienen a ser ya estrategias, ¿no? De optimización de los sitios web. SEM son herramientas de paga. SEO ya vienen a ser prácticamente una opción, ¿no? De estrategias para poder optimizar la visualización de los sitios de forma orgánica, es decir, cuando nosotros ingresamos a Google y vamos buscando, por ejemplo, un concepto, cuáles son las primeras páginas que aparecen en el buscador de Google, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con mejorar la visibilidad de las páginas con las que cuenta la empresa, ¿no? SEM, que viene a ser de paga, y SEO, que es una estrategia orgánica en la cual ya se puede ir mejorando la página, ¿no? De hecho, hay reglas específicas para el diseño de la página, la calidad de las imágenes que se agregan al sitio, el texto, el copyright, cómo es que se muestra el sitio, ¿no? Y todos, pues, vienen ya con una calificación, cada uno de estos sitios. Entonces, según a la calificación, según el tiempo que tienen ya en, eh, en la web, pues se van calificando y van apareciendo en las primeras posiciones, ¿no? Y pues si se opta ya por una estrategia SEM, pues entonces ya se va pagando para que este sitio sea mucho más visible y vaya apareciendo entre los primeros lugares, ¿no? Y también es muy importante ir revisando, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de estrategias, ir revisando, por ejemplo, los términos más adecuados a agregar, por ejemplo, en lo que sería el dominio, por ejemplo, del sitio, ¿no? Para que, pues, puedan encontrar directamente de forma más adecuada al sitio, ¿no? Y si está realmente las palabras correctas en el link, pues entonces va a funcionar mucho mejor y va a aparecer seguramente entre las primeras páginas. No puedo decir entre los primeros lugares porque hay muchos sitios que ya vienen muchísimo tiempo presentes en toda la web, ¿no? Entonces es bastante complicado llegar a los primeros lugares, pero no es algo imposible, ¿no? Entonces, lead, cuando estamos hablando de lead, por ejemplo, va relacionado a ver, un momentito, voy a mostrarles. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de lead, de un lead, vienen a ser ya prácticamente algunos usuarios que de alguna forma y se interesan por algún producto, algún servicio que ofrece o algún contenido que se ha publicado en la plataforma. Y lo que hace el usuario es dejar algún tipo de información para la empresa, ¿no? Ya sea el nombre, ya sea un número de teléfono y prácticamente una vez que el usuario, ¿sí? Somos nosotros considerados usuarios simplemente para una empresa, ¿no? Pero cuando vemos una publicación que nos interesa en cualquier red social, vamos a suponer que es Facebook, vemos
un contenido que nos interesa, nosotros hacemos clic en el contenido, nos dirigimos al perfil de la empresa para saber un poquito más si esta empresa es seria, si realmente está presente, si es real y demás. Entonces, una vez que ingresamos, muchas veces solemos preguntar, eh, conocer un poco más sobre el producto que ofrece y demás, ¿no? Entonces, este usuario ya deja de ser simplemente un usuario y se convierte en un lead, porque ya está dejando información adicional para la empresa, ¿no? Entonces, es justamente eh, esto lo que se entiende por lead, ¿no? El buyer persona, este término lo van a escuchar muchísimo, yo creo que hasta van a cansarse de escuchar eh, para cualquier plan, sea cualquier plan que ustedes vayan a elegir desarrollar. Siempre se busca ponernos en los zapatos del cliente, ¿no? Nosotros queremos saber, como una empresa que está incursionando al mundo digital, pues queremos saber qué es lo que necesita el cliente y por lo tanto nosotros debemos conocer el prototipo ideal de nuestro cliente, ¿no? Entonces ya el buyer persona viene a representar prácticamente muchas características de un cliente ideal, ¿no? De un cliente que compraría nuestro producto. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una empresa de hamburguesas, de comida rápida, ¿cuál sería el buyer persona? ¿No? Entonces, en este caso, seguramente vamos a contar nosotros con ciertas, con ciertas características, ¿no? Desde aspectos que, que vengan a ser mmm, demográficos, desde aspectos que tengan que ver eh, con la edad, ¿no? Va a ser importante saber cuál es la edad, entre qué rango de edades se encuentra nuestro buyer persona, y nosotros acá ya vamos describiendo, ¿no? Por ejemplo, de 18 años aproximadamente. El nombre, de hecho, nos imaginamos realmente una persona real que realmente compraría nuestro producto. Podemos incluso imaginarnos si suele ser un varón o suele ser una chica, ¿no? Entonces acá ya nosotros vamos eligiendo un nombre, no sé, acá se me ocurre José, de 18 años, que es un estudiante, ¿no? ¿Cuál sería entonces la ocupación? La ocupación sería estudiante, ¿no? Y pues entonces de hecho, les puedo mostrar directamente un ejemplo. Les voy a mostrar en un momentito más un ejemplo, ¿no? Pero realmente podemos ver diferentes características que son muy específicas, ¿no? Y vamos ya encontrando a tal detalle nuestro cliente que una vez que ya vamos lanzando campañas y demás, pues podemos llegar realmente a este segmento de la población que es el que nosotros estamos buscando, ¿no? Y podemos, una vez que tenemos ya este prototipo de cliente ideal, este buyer persona, podemos saber qué es lo que necesita y por lo tanto, como empresa, ya sabemos qué es lo que eh, tenemos que hacer para ayudarlo, ¿no? Entonces, justamente este buyer persona en todo lo que es el marketing nos sirve para poder dar al cliente lo que necesita, lo que está buscando, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de lo que es el embudo de conversión, cuando hablamos de lo que es el embudo de conversión, pueden imaginarse algo más o menos así, ¿no? Un embudo suele ser más o menos de esta forma y viene a representar, chicos, cada uno de los pasos, ¿no? Cada uno de los pasos que van dando los clientes hasta llegar al objetivo final, ¿no? Hasta llegar al objetivo final. Entonces, acá
seguramente se van a encontrar todos los usuarios, ¿no? Que visualizan una publicación que se lanza a través de Facebook. Digamos, es un video corto, es un reel que se lanza a través de la red social de Facebook y el objetivo que se tiene a través del lanzamiento de este contenido es el de lograr un mayor número de ventas, ¿sí? Este es el objetivo final, incrementar las ventas. Entonces, primeramente acá vamos a tener en nuestro embudo de conversión, seguramente, el número de las visualizaciones, el número total de las visualizaciones que se han tenido, es decir, las visualizaciones que se han tenido desde inicio a fin de los videos, aquellas personas que se han interesado por el contenido de ya sea una promoción, alguna campaña que se ha lanzado y demás, ¿no? A partir de estas visualizaciones, el número de me gustas, por ejemplo, ¿no? Y ya haciendo clic a me gusta, pues se interesa mucho más. Ya no solamente están visualizando, están dando un clic y están haciendo algo más, ¿no? Están poniendo un me gusta, por lo tanto, ya de estas 1000 visualizaciones que se han tenido, ¿sí? Acá voy a poner, de estas 1000 visualizaciones que se han tenido, entonces podemos decir que unas 500 han agregado me gusta en el contenido que se ha lanzado. Ahora, de estos me gustas, hay seguramente un porcentaje de los usuarios que se animan a consultar, ¿no? Es decir, pregunta. Entonces acá vamos a tener ya un número de consultas por algún producto, por la promoción que se está lanzando, ¿no? Entonces, de estos 500 me gustas, seguramente vamos a tener un total de unas 100 consultas, ¿sí? Vamos a suponer que son unas 100 consultas. Y de estas 100 consultas, seguramente van a pasar a convertirse en ventas reales, ya con un número total de ventas, ¿no? Simplemente podrían pasar a convertirse en unas 25, ¿no? Entonces, si ustedes notan, en marketing usamos bastante este término de embudo de conversión, no solamente para llegar al objetivo de un incremento en las ventas, ¿no? Sino podemos también tener un objetivo de mayores visualizaciones, un objetivo de mayor veces compartido en relación a un contenido en específico y demás, ¿no? Entonces podemos tener diferentes objetivos, ¿sí? Pero funciona más o menos de esta forma. Para todos los objetivos que vayamos a tener, todo viene acompañado de ciertos pasos que van realizando los clientes, ¿no? Y todos estos pasos que van realizando los clientes, pues se van, como pueden ver, se van analizando a partir de los datos, ¿no? El número de visualizaciones, el número de me gusta, el número de consultas, el total de ventas finalmente que se han logrado, ¿no? Entonces, que era justamente el objetivo que se tenía. Y prácticamente resulta ser o se resulta mostrarse como un embudo de conversión. Están pasando desde los usuarios eh, que han visto la publicación y demás, pasan a convertirse finalmente primeramente en leads y luego pasan ya a convertirse en clientes, ¿no? Entonces, acá ya tienen más o menos una idea de lo que es un embudo de conversión y la landing page que viene a ser prácticamente la, eh, la página,
¿no? Viene a ser la página de aterrizaje, que es la página donde, bueno, al ver ustedes o quizás un contenido o les mandan o les aparece alguna publicación por ahí que les interesa, ustedes se dirigen al sitio, ¿no? de la empresa y directamente aparecen en una página, en una primera página. Esa primera página donde ustedes llegan resulta ser la landing page, la página de aterrizaje. Es justamente la página donde ustedes llegan por primera vez y ven ese pantallazo que muestra, ¿no? la empresa, es decir, el sitio de la empresa o podríamos hablar incluso o sea, del perfil justamente que tiene la empresa y demás, ¿no? Ya sea en Facebook o en alguna red social. Pero resulta ser una página de aterrizaje, la landing page, la primera página a la que nos dirigimos cuando nosotros estamos revisando algún contenido o alguna publicación en alguna red social. Ok, entonces cuando estamos hablando del engagement, estamos hablando del compromiso. ¿Qué compromiso? Este compromiso muchas veces se suele decir está disminuyendo o debemos buscar aumentar el nivel del engagement, ¿sí? Suelen decir esto muchos, no sé, marqueteros y demás, ¿no? Debemos aumentar el nivel del engagement ya que se observa de que está disminuyendo y demás, ¿no? En realidad el engagement muestra el nivel de compromiso que tienen los clientes con la empresa. Es decir, una vez que los usuarios ya se convierten en clientes, prueban el producto o el servicio que ofrece la empresa, ya tienen, pues, están ya prácticamente vinculados de cierta forma, ¿no? Y puede resultar que estos clientes que por primera vez han probado el producto o el servicio, no vuelven nunca más a probar nuevamente el servicio, es decir, no realizan ninguna otra compra más por un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Entonces acá se busca o se habla de estrategias para mejorar el nivel de engagement, ¿no? Mejorar el nivel de compromiso. Y este es un aspecto muy importante en todo lo que es el marketing, ya que muchas veces, en especial cuando muchas empresas están comenzando eh, a incursionar en el mundo digital, pues se preocupan demasiado por atraer nuevos clientes, ¿no? Es decir, no tenemos que preocuparnos, hay que estudiar, hay que hacer análisis, hay que analizar el presupuesto que se necesita, calendarios, un plan de contenidos y demás, ¿no? Y contar con todos los pasos que se tienen, ¿no? Desde los objetivos, el buyer persona, ir analizando, ir realizando un diagnóstico, una matriz FODA, ir definiendo el presupuesto, ir analizando las KPIs, las métricas que nos van a ayudar para poder medir y poder saber si todo esto va a tener pues el resultado que se espera. Pero lo que buscan detrás de todo eso es siempre atraer nuevos clientes, ¿no? Buscar nuevos clientes, llamar la atención de los usuarios, ver la forma de llamar la atención de los usuarios para que conozcan nuestro producto, para que no conozcan la empresa, para que sepan cuáles son las ventajas que tienen al probar nuestros servicios y demás, ¿no? Pero se descuida muchísimo las empresas de los clientes que ya están en su cartera, de los clientes que ya forman parte de la empresa, ¿no? Aquellos clientes que ya conocen a la misma, que ya han probado sus productos, que ya han probado los servicios que ofrece la empresa. Es decir, muchas empresas suelen equivocarse al seguir preocupándose por atraer nuevos usuarios y dejan de lado y se olvidan de aquellos clientes que están ya con ellos, ¿no? Y se olvidan de estos clientes y resulta que pues estos clientes ya
no vuelven más a realizar ninguna compra con la empresa, ¿no? Y esto resulta mucho más caro para la empresa, ¿no? Resulta mucho más caro para una empresa en el mundo digital captar nuevos clientes que preocuparse por subir el nivel del engagement con aquellos clientes que ya forman parte de la empresa, ¿no? Es decir, que ya forman parte de su cartera de clientes. Porque eh, pues se tendría que optar por nuevas campañas, pensar en nuevas estrategias y se pasan mucho tiempo en revisar nuevas estrategias y demás para atraer nuevamente a otros usuarios. Pero hay algunas también empresas que ya están dándose cuenta de que el nivel del engagement, el nivel de compromiso que, que se tiene por parte de los clientes es muy importante, ¿no? Hay algunos ejemplos que les puedo dar de algunas empresas. Por ejemplo, es el caso de algunos bancos, ¿no? De hecho, recuerdo que una vez, no fue hace mucho, ¿no? Y esto tal vez les pasó a ustedes incluso, chicos, ¿no? En algunos bancos, como estos ya tienen conocimiento de muchos datos de nosotros, por ejemplo, porque incluso cuentan con el carnet de identidad y demás, ¿no? Pero saben cuál es la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, una estrategia que pues he visto por parte de los bancos es que suelen felicitar, ¿no? Suelen felicitar a los clientes, a sus clientes y les llaman o en el caso de mi mamá, si no me equivoco, le llamaron, ¿sí? Pero en otros casos, incluso te envían un correo electrónico donde te mandan un mensaje de felicitaciones y demás, ¿no? Y qué es justamente esto que les menciono, ¿no? Es una estrategia que está usando el banco. El banco está usando una estrategia para poder animarlos a sus clientes, para que los clientes no pierdan ese compromiso, eh, ese compromiso que tienen con el banco, ¿no? Entonces, es muy importante preocuparse también por el nivel de engagement que se va a tener eh, con los clientes y el nivel de compromiso, el nivel del engagement es muy importante para las empresas y no se debe olvidar ni dejar de lado, mucho menos. ¿Ok? Entonces, acá les fui mencionando algunos términos para que pues ustedes ya puedan tener una pequeña base y puedan también seguir, ¿no? Aprendiendo mucho más en todo de todo justamente lo que vamos revisando, ¿no? Les he dejado algunos textos, entonces sería interesante que ustedes también los vayan revisando, que los vayan leyendo y ya, ahora sí, me gustaría continuar justamente con lo que teníamos preparado para el día de hoy, ¿no? Pero antes les voy a mostrar de forma rápida, ¿no? Un momentito, tengo varios por aquí. Mm.
Ok, por ejemplo ¿no? Justamente les decía que les iba a mostrar. De hecho, es tan grande todo lo que vamos viendo en relación al marketing que hay tanta facilidad, por ejemplo, para hacer un buyer persona, tienen ahora diferentes plataformas, ¿no? Está HubSpot, está eh, Climps, ¿no? Entonces hay muchísimas plataformas que prácticamente les facilitan muchas cosas, ¿no? En este caso es prácticamente como se muestra, ¿no? Un buyer persona nos muestra todas las características de forma específica del prototipo de cliente ideal. En este caso, Carlos es un emprendedor de 25 años y se ven aspectos demográficos, mmm, se observan los objetivos que tiene, las preferencias, todo lo que es el ámbito profesional, los hobbies, de qué forma podemos ayudarle como empresa, ¿no? Esta parte es muy importante. Y mmm, justamente la empresa, pues es la que va buscando eh, aquellas opciones en las que le puede hacer mucho más fácil todo para Carlos en este caso, ¿no? Entonces va buscando aquellas formas para poder facilitarle muchas cosas a Carlos en este caso, y el buyer persona viene a hacer justamente esto, ¿no? Un esquemita con cada una de estas eh, descripciones y las metas que tiene, incluso los objetivos y demás. ¿Ok? Entonces esto simplemente para que ustedes puedan eh, tenerlo en cuenta. Y ahora sí, voy a dejar de compartir ya esta presentación y vamos a pasar ya, ahora sí, a ver lo que teníamos previsto para hoy. El día de ayer hemos comenzado ya revisando todo toda la parte introductoria del marketing, hemos ido viendo algunos conceptos, hemos revisado algunos planes, ¿no? Entonces, a lo que vamos a hacer ahora, primero vamos a comenzar con esta guía, ¿sí? Vamos a revisar esta guía resumen del estilo APA de la 7ª edición. Y ya les explicaba por qué es tan importante que ustedes conozcan cada una de estas reglas, de estas normas, para que una vez que ustedes ya tengan la elección de su tema, pues empiecen a escribir ya los antecedentes y puedan ya ir citando y de la forma correcta, ¿no? Entonces vamos a comenzar a revisar esto conmigo. Y vamos a comenzar entonces con esta guía, resumen de justamente el estilo APA de la 7ª edición, que es la que está manejando en este momento el posgrado, donde vamos a ver los parámetros de citación y los parámetros de referenciación, ¿sí? Porque tenemos diferentes tipos de citación y vamos a ver la forma correcta de agregar las referencias a la bibliografía. Dentro de los parámetros de la citación, es importante que nosotros tomemos en cuenta el tipo de cita que vamos a tener. ¿Es una cita directa? ¿Es una cita textual o es una cita indirecta? ¿No? Y las características del autor. Hay citas donde ustedes, chicos, van a contar simplemente con un autor, ¿no? Puede que la cita venga acompañada por 2 autores, por 3 hasta 5 o más autores, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta las características del autor y, por otro lado, las características de la obra. Estamos hablando, por ejemplo, de libros, artículos, páginas online, ¿no? Pueden ser sitios o directamente algún sitio o se lo contemos con la URL, ¿no? De Internet, ya que actualmente, pues, buscamos demasiada información a través de Internet y eh, entonces, pues, es importante que sepamos citar, ¿no? Todo este tipo de
de textos que nosotros vamos a revisar para poder ir armando la monografía. Ahora, ¿qué es una cita? ¿No? Una cita viene a ser una expresión parcial de las ideas, afirmaciones incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Ok, ¿qué significa esto? Una cita viene a ser justamente cuando ustedes van a mencionar algún concepto, van a mencionar tal vez algún modelo, alguna teoría en el documento que van a ir armando, pues ustedes no son los creadores de este concepto, de esta teoría y demás, ¿no? Entonces, ustedes necesitan citar, es decir, deben agregar el nombre del autor, es decir, que ustedes deben agregar el autor, ¿no? El autor de ese concepto, ese texto que ustedes están utilizando para poder ir redactando o redactar su monografía. Entonces, todas las citas van acompañadas de sus referencias. Una vez que ustedes elijan el tema, que esto lo vamos a hacer un poco más adelante, lo vamos a hacer yo pienso, si tenemos tiempo ya hoy, lo vamos a hacer hoy, para que ustedes ya tengan claro el tema y ya puedan comenzar a escribir para el día de mañana. Entonces, cuando ustedes ya tengan el tema, van a comenzar, por ejemplo, con antecedentes, ¿no? Y en los antecedentes, ustedes pueden ya ir redactando, ¿no? Van comenzando a escribir, van comenzando por describir primeramente a la empresa que ustedes van a elegir, ¿no? La empresa es una florería con el nombre Tantan que se encuentra en la ciudad de Cochabamba. Es una empresa familiar que fue creada el año 2021, es una empresa nueva, pero que aún no tiene presencia digital. Esta empresa cuenta con varios productos, tiene una tienda física y pueden ir describiendo y hablando sobre la empresa, sobre los productos que ofrece y demás, ¿no? Pero llega un momento en el cual ustedes van a necesitar, por ejemplo, mostrar algún concepto, ¿no? O tal vez si se están guiando en algún otro trabajo, quizás van a ir mencionando, ¿no? Entonces acá ustedes van a mencionar un texto, un concepto, ¿no? Y ustedes van a citar, es decir, van a agregar el nombre del autor y una vez que ustedes van a agregar el nombre del autor dentro de ese párrafo que ustedes van a ir redactando, al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero justamente después de citar en ese párrafo, lo que van a hacer es directamente, el paso siguiente es el de agregarlo a la bibliografía, ¿no? Ustedes deben referenciar, es decir, que deben agregar la referencia de esa cita en la bibliografía. Toda cita, absolutamente todas las citas que ustedes vayan a tener en el documento deben estar en la bibliografía. Absolutamente todas. Son como el pan y la mantequilla, ¿sí? Les puedo dar ese ejemplo. La cita puede ser, no sé, el pan y las referencias, la mantequilla, pero las dos siempre deben ir, no voy a decir juntas, pero sí deben ir ambas en el trabajo. Si se cita en los antecedentes, perdón, si se cita en alguna parte de la monografía, entonces deben agregar esa cita en la bibliografía, ¿ok? Entonces acá ya tenemos un dato muy importante, que es el de que las citas, una vez que se cita en el trabajo, en el perfil de investigación, se debe agregar necesariamente en la bibliografía. Okay. ¿Qué se debe citar? Todas las teorías, las ideas específicas propuestas por otros autores. Estamos hablando también de datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común, información específica. Por ejemplo,
muchos de ustedes, chicos, van a mencionar, por ejemplo, el dato de la población de Cochabamba, ¿no? La empresa tal se encuentra en el departamento de Cochabamba y Cochabamba cuenta con una población de tal. Y van a mencionar el dato exacto de la población que se tiene, por ejemplo, solamente para Quillacollo, ¿no? Entonces, este dato, ¿de dónde lo han sacado? Este dato de la población de Quillacollo, ¿de dónde se ha obtenido? Es en ese momento donde ustedes van a citar necesariamente, y como están observando en este momento, todos los datos, las cifras, las estadísticas de los cuales ustedes no sean creadores, teorías, ideas, conceptos y demás, deben ser citados. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo nada más, pero si es que ustedes sacan, por ejemplo, de datos del INE, pues entonces deben citar, ¿no? De forma correcta y deben agregarlo necesariamente a la bibliografía. ¿Por qué es importante citar? ¿Por qué es tan importante hacer la citación o citar en todos los trabajos de investigación? Si ustedes no citan, chicos, pasa lo siguiente, ¿no? Pasa de que ustedes están haciendo plagio porque están utilizando información de otros autores como suya. Y dentro del posgrado, pues es algo que se controla bastante, ¿no? En todos los trabajos y sobre todo en la presentación final que ustedes van a tener, se hace una revisión de plagio. Es por eso que se debe citar correctamente para evitar el plagio, ¿no? Tenemos varios programas para poder revisar los documentos y se puede detectar rápidamente el porcentaje de plagio y se puede ver incluso desde dónde se está realizando el plagio, ¿no? Entonces, es muy importante citar. A ver, les voy a dar un ejemplo. No voy a ir demasiado rápido. Voy a abrir un Word. Sí, voy a abrir acá un Word y voy a hacer algo que quizás ustedes han hecho en algún momento, quizás todos solemos hacer, o bueno, muchas veces nos equivocamos, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a averiguar algunos aspectos de lo que es el marketing. Entonces vamos a buscar marketing digital y vamos a ingresar a la primera que nos aparece acá, el primer sitio, ¿no? Y vamos a copiar justamente esto de acá porque me parece muy interesante. Voy a agarrar, lo copio y lo pego. Ahora, voy a ingresar a la siguiente página, ¿no? Que es el marketing digital. Esta aparece otro sitio. Ok, entonces me parece interesante esto de acá y lo voy a copiar. Copio y pego, ¿no? Y finalmente, acá me voy a retirar y uno más, un sitio más. Ya, este de acá. Y me parece interesante este texto, esto que menciona acá, lo copio y lo pego. ¿Ok? Ya tengo, me han pedido que investigue sobre el marketing digital, ya está acá, lo tengo. Y bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿No? A ver, dime un momentito, voy a borrar esto. Voy a ingresar, les voy a mostrar cómo va funcionando esto, ¿no? Entonces tengo justamente todo el documento. Voy a agregarlo. Ah, así. Y lo voy a pegar acá, ¿no? Entonces acá ya lo tengo. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, ¿no? Voy a utilizar un, un programa.
y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Ok, vamos a ver primero las similitudes acá del documento. Si ustedes ven acá el dato que tengo acá arriba, es el 100%. ¿Qué me está diciendo? Que el 100% de ese documento es plagio, ¿no? Y acá yo puedo saber desde qué páginas específicamente se han obtenido los diferentes párrafos, no puedo decir conceptos, los diferentes párrafos, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues justamente, ¿no? Creo que era uno de los primeros a los que entramos. Y si yo hago clic acá, incluso me manda a la página donde, es decir, yo tengo el link donde se encuentra toda esta información y de la cual se ha copiado y se ha agregado a este documento, ¿no? Entonces, eh, yo puedo tener, como les decía, absolutamente todos los datos, ¿no? De esta forma. Y no es necesario, de hecho toma unos minutos y ya puedo saber desde dónde ustedes están haciendo plagio, ¿no? Porque esto es plagio y del 100%, ¿no? Hay una similitud del 100% en todo el documento. Muchas veces suelo encontrar este tipo de trabajos. Entonces, es muy, es malo, ¿no? Ya que pues no, muchas veces no le dan la importancia necesaria a los trabajos de investigación o a los trabajos que se deberían desarrollar de forma adecuada, ¿no? Lo correcto en este documento, si es que vemos información interesante y nos gusta todo lo que estamos leyendo, pues entonces lo correcto es usar o realizar parafraseo, ¿no? Es decir, que en nuestras propias palabras nosotros vamos escribiendo, vamos eh, desarrollando todo lo que nosotros, toda la información que hemos ido encontrando. Entonces, acá es importante parafrasear, es importante citar adecuadamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir esto y vamos a volver a donde nos encontrábamos, donde estábamos revisando por qué es tan importante citar, ¿no? Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes sepan eh, citar, ¿no? Para todos los datos que ustedes vayan a ir mostrando, que vayan mostrando en el documento, es importante que ustedes citen y citen correctamente, ¿no? Porque hay diferentes tipos de citas, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces, para evitar el plagio, porque esto incluso está, no los voy a asustar, pero está penado, ¿no? O sea, es decir, el plagio es realmente algo muy grave, es algo muy malo y muchas veces en los cursos de la universidad, para muchos trabajos, solemos hacer eso, ¿no? Agarramos, copiamos, pegamos y ya, listo, entregamos el documento. Pero realmente esto es algo muy malo y nosotros debemos ya aprender a realmente redactar de la forma correcta, evitando copiar y pegar. Siempre debemos tratar de escribir en nuestras propias palabras cualquier documento que vayamos a presentar, ¿sí? Y para ello es muy importante revisar otros documentos, ¿no? Es importante revisar otros trabajos, leer. Para todo, de hecho, es muy importante leer. Debemos leer muchísimo para tener una mejor redacción, para que tenga mucho sentido lo que nosotros vamos mencionando y justamente, como es un perfil de investigación relacionado al marketing, deben también conocer mucho más de marketing para que ustedes puedan usar los términos más adecuados y mostrar los párrafos que ustedes van a ir redactando mucho más
interesantes y que no se muestren como lo han visto hace un momento, ¿no? Con un porcentaje tan alto en lo que sería el plagio. Ok, entonces ya sabemos por qué es tan importante citar, ¿no? El plagio es presentar las palabras, ideas, figuras de otro como si fueran propios. Entonces, el plagio es algo que realmente se debe evitar. Ok, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? El tipo de cita. El tipo de cita, la cita puede ser directa o textual, o puede ser una cita indirecta. Dentro de lo que es la cita directa, podemos hablar específicamente de dos opciones, ¿no? Tenemos la que tiene menos de 40 palabras y cuando se tiene una cita mayor a 40 palabras. ¿Qué significa esto? Para empezar, una cita directa o textual no muestra parafraseo, ¿no? Es decir, que es una cita normalmente que se copia, es decir, que se copia el concepto tal cual se tiene de algún término, ¿no? Y de hecho se recomienda muchísimo parafrasear, escribir en nuestras propias palabras y evitar copiar los textos tal cual, ¿no? Pero hay algunas veces en las que no se puede evitar, ¿no? Hay algunos casos en los que realmente es importante mostrar tal cual está el concepto, entonces en estos casos ya se agrega de una forma más específica, ¿no? Cuando estamos hablando de una cita directa, primero se agrega el autor, el año, el número de las páginas, ¿no? El número de las páginas. O también se puede agregar el párrafo, si es que no viene en páginas el documento, solamente es quizás una guía corta, entonces se puede agregar directamente los párrafos. Vamos a ver acá algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una cita directa menos de 40 palabras. Para empezar, este texto que nosotros vamos a copiar y pegar y vamos a citar debe estar entre comillas, ¿no? En este primer ejemplo que vemos acá en el ejemplo 1, dice lo siguiente, ¿no? Es importante destacar que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Está entre comillas porque esta ha sido una copia tal cual, es decir, que se están usando las palabras que usó North, ¿no? El autor. Entonces, primeramente, el texto se agrega entre comillas, seguido de la cita, ¿no? Tenemos dos opciones. Una, que es agregar la cita al final del párrafo, es decir, que se agrega primeramente en el párrafo, vamos describiendo, agregamos el concepto tal cual en comillas y al final agregamos entre paréntesis primeramente el apellido del autor, el año de publicación y la página del libro, ¿no? Cerramos el paréntesis y punto. Esta es una forma de citar correctamente cuando estamos hablando de citas directas menores a 40 palabras. Ahora, en el ejemplo 2 que tenemos acá, vemos otra situación, ¿no? Donde el autor y el año de publicación aparecen al inicio, ¿no? De acuerdo a la obra de 1993 de North, las instituciones son las reglas del juego, tal, en una sociedad o las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Este texto, entre comillas, no se olvide, pero
si ustedes ven, puede encontrarse también al inicio o al medio del párrafo el autor y el año de publicación de la obra y la página, pero siempre debe venir acompañada de la página, no se olviden. La página siempre debe estar incluida cuando estamos hablando de citas directas menores de 40 palabras, ¿no? Es decir, en este caso se está copiando se está agregando directamente las palabras tal cual están en este libro, en esta página, en este libro, en este año de publicación, ¿no? Y tenemos estas dos formas, agregar la citación al final del párrafo y también podemos agregar al principio el autor y el año, o podemos agregarlo a mitad del párrafo, pero la página siempre debe estar presente al momento de citar, al finalizar el párrafo. ¿Ok? Entonces, estos son dos ejemplos de citación cuando estamos hablando de la citación directa menor de 40 palabras. Ahora vamos a pasar. Tal vez estoy yendo muy rápido o está bien. No sé si está todo bien, chicos. Belén, ¿estás en sala, Belén? Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Belén. ¿Está todo bien? ¿Estás comprendiendo todo lo que estamos viendo en este momento? Sí, es que justo estoy saliendo haciendo el trabajo, pero estoy tomando apuntes a lo que vaya hablando. Licenciada, va a disculpar. Ok, está bien. Gracias, Belén. Bueno, espero que... Ok, entonces vamos a continuar. Hemos mencionado entonces hace un momento las citaciones directas menor a 40 palabras y ahora vamos a hablar de las citaciones directas mayores a 40 palabras. ¿Qué pasa acá? ¿No? ¿Qué pasa cuando son textos ya de un párrafo, es decir, que tienen bastante texto, ¿no? Tienen bastantes palabras, o pueden ser incluso 2 párrafos, pueden ser hasta incluso 3 párrafos, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando acá? Cuando son los textos mayor de 40 palabras, en este caso se usa sangría, ¿no? Es decir, que ya no se usan las comillas y lo que se va a realizar es llevar sangría de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros más, ¿no? Y acá lo menciona justamente, ¿no? Si la cita en el bloque abarca más de un párrafo, pues la primera línea del segundo y posteriores párrafos de la cita en el bloque debe llevar sangría de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros más adicionalmente, ¿no? De modo que estas primeras líneas tengan una sangre total. Ok, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Realmente no creo que se llegue a, o bueno, que ustedes vayan a copiar realmente textos de varios párrafos, ¿no? Realmente eso yo les aconsejo que eviten hacer y que ustedes en lo posible parafraseen. Pero cuando ustedes parafraseen, de igual forma deben ir citando, ¿no? Deben ir citando para que su párrafo no se considere como plagio. En este caso, en este párrafo, podemos observar que se tienen más de 40 palabras. Entonces, lo correcto es agregar una sangría, ¿no? De 1.27 centímetros. En este caso, en el documento para este párrafo en especial, en particular, se va a agregar esta sangría con esta dimensión. Y se va a citar al finalizar, ¿no? El autor, el año de publicación y las páginas del texto, ¿no? Del libro. De la página 13 a la 14, pues se menciona justamente este texto, este párrafo. Entonces, esta es la forma correcta de citar las citas directas
cuando estamos hablando de citas directas, con palabras que son mayores a 40, ¿no? Es decir, más de 40 palabras. Esto realmente yo les aconsejo que eviten, como les digo, hacer, y que pues ustedes traten de escribir en sus propias palabras. Nuevamente les repito, es muy conveniente que ustedes parafraseen en todo el documento, ya que de esta forma no van a contar con un alto porcentaje en lo que va a ser plagio y demás, ¿no? Y siempre, pero ir citando correctamente. Cuando ustedes parafraseen, es importante que agreguen la cita, ¿no? Agreguen el autor, el año, para que no tengan tampoco ningún problema en relación a las citas. Ahora, en el caso de las citas indirectas, a ver, ¿qué es lo que menciona acá? Se escribe la idea del autor con las palabras de quien escribe, ¿no? Este es el caso para citas que, bueno, acá nos menciona, ¿no? En este ejemplo podemos ver ¿qué es lo que dice acá? Bow Jones, el año de publicación, que ha sido el año 2007, llegó al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo y, entre comillas, marco intelectual para considerar la naturaleza y forma de la regulación en el ciberespacio. Ok. Acá nos menciona, no es necesario escribir la cita entre comillas o incluirla en un párrafo aparte. Se aconseja indicar un número de página o párrafo y mencionar al autor, fecha y año, ¿no? La redacción, depende de su estilo, ¿ok? Entonces, en este caso, se puede citar directamente con el autor, el año y agregando las páginas, o se puede agregar el autor y el año de publicación o el año que se eh, que se redactó este texto, y al finalizar el párrafo ya se agrega el párrafo, ¿no? En este caso el párrafo 4. Se puede usar las dos opciones, ¿no? Agregar al final o al inicio o al medio del párrafo, agregando el autor y el año, pero siempre se debe ir agregando las páginas o los párrafos al finalizar el párrafo. Ok, en relación a las comunicaciones personales, en este caso ya prácticamente son discursos, ¿no? Pueden ser cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, incluso conversaciones, ¿no? Entonces, en este ejemplo, la cita debe incluir la inicial del nombre y el apellido del comunicador y la fecha, ¿no? Esto... este tipo de citas sí se pueden encontrar, ¿no? Pero en el caso de ustedes, como van a ir revisando documentos y demás, yo creo que quizás no van a contar con este tipo de citas, ¿no? De comunicaciones personales. Son muy pocas este tipo de citas que se observan, pero también es importante que sepan que forman parte también de las normas, ¿no? Y están dentro de justamente de las normas, y pueden también, tienen la opción de agregarlas, ¿no? Una vez que ustedes incluyen el párrafo con esta comunicación que se ha tenido en alguna conferencia, algún diálogo y demás, ustedes entonces lo correcto es que agreguen el autor, que agreguen justamente, ¿no? Comunicación personal y la fecha, ¿no? La fecha que se ha obtenido esta información. Entonces, esto para las comunicaciones personales. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Ya hemos hablado de las citas, ya sabemos que hay citas directas, hay citas indirectas, están las citas directas menores a 40 palabras, las citas directas mayores a 40 palabras, y ya tenemos una pequeña idea de la forma correcta de ir citando, al inicio, al medio o al final, pero cuando son las citas textuales, pues deben ir acompañadas siempre de la página o el párrafo, ¿ok? Entonces,
En relación a las características del autor, ¿no? Pasa lo siguiente, les decía, puede ser que ustedes vayan a citar solamente refiriéndose a un autor, como es el primer caso, ¿no? Donde se escribe primeramente, si se encuentra al final esta cita, pues entonces se agrega el paréntesis, se agrega el apellido, el año de publicación y la página, ¿ok? Para un autor. Para dos autores, cuando se tienen libros o textos de dos autores, entonces se agrega el paréntesis, se agrega el primer apellido, se agrega y el segundo apellido, coma, el año de publicación y la página. Y se cierra el paréntesis, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de citar cuando estamos hablando de un libro, un documento de dos autores. Cuando se habla ya de tres o más autores, lo correcto es lo siguiente, ¿no? Paréntesis, agregamos el primer apellido, Calvis en este caso, coma, et al, que hace referencia a que se tienen más de dos autores, es decir, que hay otros autores más, et al, punto, coma, el año de publicación y la página. Se cierra el paréntesis, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de citar cuando ustedes se encuentren tal vez con algún texto, algún libro que revisen y se tenga más de tres autores, ¿no? Ahora, cuando vienen a ser algunas corporaciones o instituciones del gobierno, en este caso, lo que primero se suele hacer cuando son nombres muy extensos, primero se menciona en el párrafo, ¿no? Es decir, se escribe el nombre completo de la corporación o del instituto y se agrega la abreviatura. Una vez que se agrega esta abreviatura, se puede agregar directamente en la cita la abreviatura de la corporación o el instituto, la institución del gobierno, seguidamente del año de la publicación y acompañada también de la página, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de citar. Y finalmente, ¿no? Cuando no se cuenta con un autor, pero ustedes ven, le revisan un texto que está muy bien redactado y pues se ha publicado, pero lastimosamente no cuenta este documento con un autor, pues lo siguiente, ¿no? Se agrega directamente el título, el año de la publicación y la página o las páginas, en este caso. Entonces, si ustedes observan, es muy diferente el citar a un autor, a dos, a tres o más autores cuando estamos hablando de las corporaciones o algunos institutos con nombres muy extensos y también cuando tenemos documentos sin autores, ¿no? Donde directamente agregamos el título del documento, del libro, el año de la publicación y la página. Todos vienen acompañados de la página, ¿no? Ok, entonces ahora sí vamos a eh, hablar, vamos a pasar a revisar las características de la obra. Pasa lo siguiente, ¿no? Pasa de que a veces cuando vamos revisando algunos documentos, solemos encontrar algunos autores con el mismo apellido. En este caso, cuando tenemos dos libros diferentes, pero que tienen dos autores diferentes, pero que llevan el mismo apellido, entonces, en este caso se debe agregar, ¿no? Se debe agregar las iniciales de los nombres, en este caso J.M. Taylor, las abreviaciones de los nombres, el año de publicación y se agregan de esta forma, ¿no? Para los dos autores. En el caso de que los autores vayan a tener el mismo apellido, para evitar ello es mejor siempre agregar los nombres. Ahora, en el caso de las obras que vienen sin fecha, se agrega directamente de esta forma, ¿no? Como tenemos este ejemplo, el apellido, coma, seguido sin fecha, que es SF, ¿no? Sin fecha.
y esto ya viene a ser prácticamente parte de obras, ¿no? O de esta forma también que es un ejemplo de obras traducidas, ¿no? Aristóteles, traducido el año y de forma abreviada traducido, ¿no? Entonces esta es la forma correcta de citar. Y cuando estamos hablando de las fuentes de Internet, que creo que es algo que a ustedes les interesa mucho, porque la mayoría de la información seguramente van a encontrarla desde Internet, pues tienen las siguientes opciones, ¿no? Pueden agregar directamente para párrafos numerados el apellido del autor, el año y los párrafos. Para las secciones, el apellido del autor, el año, sección donde se encuentra y el párrafo de igual forma. Para citas de material legal, en este caso, no vamos, quizás algunos, dependiendo de la empresa que ustedes van a elegir, pues quizás necesiten también citar alguna, o la constitución política del país, por ejemplo, pues en este caso se agrega directamente el título oficial del libro, el año y la página, ¿no? Ok, entonces con esto ya terminaríamos todo lo relacionado a las características de las obras, características de los autores y las características de las citas. Hemos revisado las citas, hemos revisado los autores, hemos revisado las obras que podemos ir encontrando y ahora vamos a pasar a revisar las referencias. A partir de acá vamos a ver simplemente muchos ejemplos, pero es importante que la revisemos. ¿Por qué? De esta forma, ustedes ya van a tener, como les decía, ya claro cómo es la forma correcta de agregar las referencias y demás. Y les voy a mostrar algunos otros trucos más. Ok, entonces, ¿qué es una referencia? Una referencia es una lista de información completa con las fuentes citadas en el texto, ¿no? Que ya esto forma parte de la bibliografía que es como la conocemos, ¿no? Y esta se encuentra organizada en forma alfabética. Belén, lastimosamente no puedo silenciarte. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Ok, entonces las referencias siempre van a ir en orden alfabético, ¿sí? Y se debe manejar desde el segundo renglón una sangría de 1.27 centímetros. Es importante que, de hecho, les voy a facilitar, ¿no? La guía que, bueno, no sé si está, bueno, yo creo que ya la deben conocer, pero les voy a facilitar la guía para que ustedes ya conozcan y vayan revisando algunos detalles en cuanto a las normas que normalmente se manejan en el posgrado, ¿ok? Para la presentación de su documento. Entonces, las referencias deben estar en orden alfabético y del segundo renglón deben estar con sangría de 1.27 centímetros. Y estas referencias son absolutamente todas las citas que ustedes vayan a nombrar en el documento, ¿ok? Y todos los autores que vayan a citar ustedes en el documento, no se olviden, deben coincidir con la lista de las referencias. No puede existir un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. ¿Okay? Entonces, los elementos básicos para la referencia son el autor, el que es responsable del documento, la fecha, cuándo se ha publicado el documento, el título, cómo se llama el documento, la fuente, ¿no? De dónde puedo recuperar el documento. Entonces, estos 4 puntos son los elementos básicos para la referencia.
Y acá, si no me equivoco, ya vienen a mostrarse diferentes ejemplos, ¿no? Un artículo científico con una URL, ¿no? Entonces, la cita que se ha mencionado en el documento anteriormente es el siguiente, ¿no? Espinosa, que es el apellido seguido del año de publicación, y la referencia que se debería agregar a la bibliografía, entonces, es la siguiente, ¿no? Espinosa, NR, que seguramente es la abreviación del nombre, el año, el nombre del artículo, en este caso, las baterías como residuos tecnológicos contaminantes, un reto de la educación ambiental, Espiral, revista de docencia e investigación. Acá tenemos el volumen el volumen del artículo científico, el número, ¿no? Y tenemos finalmente las páginas acompañadas de la URL. Entonces, en este caso, si ustedes ven, la referencia es bastante, se muestra bastante detallada. Y es justamente para que una persona que vaya a revisar el documento, una vez que vaya a revisar el documento, pueda buscar, ¿no? Encuentra quizás algún dato interesante, algo que le parece muy interesante, por lo tanto va a recurrir a la bibliografía, va a revisar la referencia y directamente desde este link, con toda esta información, va a poder acceder a revisar toda la información que se ha mostrado en el documento, ¿no? Entonces, justamente sirve para ello, para que otras personas, cuando vayan a revisar el documento, puedan también acceder a esta información y revisar con todos estos datos lo que se mencionaba anteriormente en el documento, quizás a más detalle y demás, ¿no? Entonces acá ustedes tienen muchísimos ejemplos, ¿no? Tienen un ejemplo de un artículo con una revista impresa, tienen un artículo de prensa, ¿no? Y acá están las diferentes citas. Citas con los apellidos, los años de publicación, los apellidos, los años de publicación y las referencias en las cuales, si ustedes notan, en algunos casos van cambiando, ¿no? En el caso del artículo revista impresa, es muy diferente. Bueno, no tan diferente, pero sí es diferente. Los apellidos, el año, el día de mes, en este caso 30 de octubre, el título del artículo, el nombre de la revista, tenemos el volumen, el número y las páginas, ¿no? Las páginas del artículo. De igual forma, en este artículo prensa impreso, tenemos los apellidos, tenemos el año, el día de mes, el día, el mes, el título, tenemos el nombre del periódico, que es en este caso, El Espectador, y la sección, que es opinión, ¿no? Entonces, acá vamos a ir viendo de que tenemos bastantes ejemplos, tienen muchísimos ejemplos. Yo sé que ustedes no van a lograr aprender todo con esta primera presentación que tenemos, pero es justamente para que ustedes también vayan revisando, ¿no? Ustedes este documento lo van a tener en la plataforma, van a poder revisarlo nuevamente, van a poder leerlo con mucha más calma e ir revisando cada uno de estos ejemplos que tenemos, ¿no? Porque tenemos acá diferentes ejemplos y algunos son muy parecidos, pero por ejemplo, este artículo que viene con 20 autores, ¿no? Es justamente lo que mencionábamos hace un momento. Castro, el primer apellido, acompañado de et al, que significa que tiene más de 3 autores, el año de publicación. Es la cita que se va a mencionar o que se va a agregar en el documento, ¿no? Y en la bibliografía, en la referencia, pues ya se va a mostrar directamente con todos los nombres de los autores completos, el año de publicación, el nombre el título del artículo, el nombre de la revista, ¿no? El volumen, el número, las páginas, y si es que cuenta con una URL, pues entonces se agrega al final, ¿no?
Entonces acá vemos diferentes ejemplos. Esto ustedes lo van a ir revisando a detalle, van a ir seguramente resaltando aquellas citas, aquellas referencias que seguramente van a ustedes manejar mucho más, ¿no? En este caso, un capítulo del libro, por ejemplo, ¿no? Un capítulo del libro con la cita de forma correcta, el apellido, el año de publicación y la referencia, ¿no? Los apellidos, el año de publicación, el título del capítulo, el título del libro. Tenemos incluso acá la edición, que es la segunda edición, la página, las páginas que se están revisando en este caso, ¿no? Y de esta forma, ¿no? Esto me gustaría que ustedes lo vayan viendo y lo vayan revisando. Como ya van a tener acceso a este documento, sería bueno que ustedes lo vayan estudiando, que vayan conociendo cuáles son las formas correctas para citar y las formas correctas para referenciar, ¿no? Y tienen bastantes ejemplos, ¿no? Documentos en un sitio web, documentos web sin autor, ni fecha verificable. Entonces acá tienen ustedes ejemplos y demás. Entonces pueden ir resaltando aquellas fuentes que quizás van a ustedes ir encontrando algunas referencias y que les van a servir mucho para que ustedes ya vayan conociéndolas y vayan resaltando estas. Ok. Hasta acá, ¿qué les ha parecido toda esta primera revisión de las normas? Es muy cansador revisar todas las normas. Es muy complicado, chicos. Tal vez el aplicar sí nos va a complicar un poco, licenciado. Bueno, una primera impresión, ¿no? Ok, Eric. Sí, de hecho, en un principio les va a costar y por eso justamente es que estamos empezando con esto, para que ustedes puedan revisar con calma, puedan ustedes, les voy a pasar tengo otra presentación más con algunos errores. Les voy a mostrar, volviendo del receso, perdón, del receso, y vamos a ver si ustedes logran encontrar ya algunos errores en algunos textos, en algunas tablas que les voy a ir compartiendo. ¿Ok? Pero no se preocupen, ¿sí? Estamos comenzando, estamos empezando, y pueden ir armándose, ¿no? Como ustedes ven, este prácticamente viene a ser un resumen de toda la guía de normas de APA, pero ustedes pueden ir armándose también un pequeño resumen con aquellas reglas que van a manejar con mayor frecuencia, ¿no? En su documento, pero sería bueno que las conozcan todas. Entonces van a tener tiempo para repasarlas, para leer nuevamente, para revisar con calma todos los ejemplos y de esta forma, cuando ya empecemos a escribir, ustedes ya van a saber citar y ya van a poder agregar las referencias de forma adecuada. ¿Ok? Entonces no se desanimen, vamos a ir revisando esto con calma, tienen tiempo. Ok, entonces, a ver, justamente en este momento son las 8:30, ¿no? Vamos a tener, chicos, entonces nuestro receso. Un momento, vamos a tener nuestro receso. Voy a dejar de compartir. Nos vemos de 10 a 15 minutitos todos en sala, por favor. Pero ustedes van a tener tiempo, chicos, para poder ir revisando todos los ejemplos que se tienen y demás, ¿no? Entonces voy a compartirles, vamos a seguir revisando. Ok. Vamos a seguir revisando justamente esta guía de estilo. Entonces, habíamos mencionado que en lo posible, cuando ustedes van a empezar a escribir el documento, en lo posible, deben evitar las citas textuales, es decir, las citas copiar y pegar, ¿ok? Estos textos de copiar y pegar se deben evitar. Lo que sí deben hacer es el parafraseo, ¿sí? Esto es lo más recomendable. Ustedes en sus propias palabras
traten de redactar, escribir los conceptos y demás información que ustedes vayan añadiendo al perfil de investigación. Como les decía en un inicio, en marketing, como son empresas nuevas y todas son diferentes, entonces no solemos tener mucha complicación en relación al plagio, salvo en todo lo que es el marco, en todo lo que es el marco teórico, quizás, ¿no? O con algunos datos específicos, como les mencionaba, ¿no? En datos de la población y demás, donde sí deben ustedes citar correctamente. Entonces, ya sabemos que están las citas directas, las citas indirectas, y es importante que todas las citas vayan acompañadas siempre de las referencias. Y también que conozcamos cuál es el formato de las tablas, ¿no? Es importante conocer el formato de las tablas. Entonces acá simplemente para repasar un poco más todo lo que ya hemos ido revisando en nuestro primer resumen de las normas APA, séptima edición. En las citas, nosotros indicamos la autoría de las ideas en un texto propio, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos citando y estas citas siempre deben venir acompañadas de las referencias, que vienen a ser parte de la bibliografía, ¿no? Al final del documento. Ahora, las citas pueden encontrarse dentro del texto, al inicio o justamente al centro, o pueden ir también al final, como en este ejemplo, ¿no? En este caso, este está citando a Luna con el año de publicación 1993, que se encuentra dentro del texto, y también se usa una cita directa textual donde se usan comillas, ya que es menos de 40 palabras, se anota la cita con el apellido, el año de publicación y la página, ¿no? Si ustedes pueden ver, es muy diferente la cita que se tiene cuando es una cita textual, es decir, una copia tal cual, entonces se añade siempre la página. Pero si ustedes van a parafrasear, solamente es necesario que agreguen el autor y el año. ¿Ok? Entonces, para las referencias, ya saben, ¿no? Siempre que vamos a mencionar, como en este caso, en un párrafo, Luna, el año 1993 y Zen, el año 1981, en la página 20, ambas citas deben estar en la referencia y de la forma correcta, ¿no? El apellido, año, el nombre del libro, del texto y el número de las páginas o incluso el número de los párrafos o de las páginas, si fuesen varias páginas. Entonces acá ya podemos ver un ejemplo más. El parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Lo que les mencionaba hace un momento es explicar, redactar el documento usando nuestras propias palabras, ¿no? Y lo correcto, cuando nosotros estamos parafraseando en algún párrafo, se va citando de la siguiente forma, ¿no? Se va agregando este párrafo, sea escrito con parafraseo, es decir, el autor o la persona que estaba redactando este párrafo, en este caso, ha explicado en sus propias palabras, pero también sí ha citado al autor, en este caso Hoffman, y el año de publicación, ¿no? Como pueden ver, no tiene ya la página. El número de página solamente cuando estamos haciendo las citas directas textuales, es decir, copia y está entre comillas. ¿Ok? Entonces, muy diferente al parafraseo. El parafraseo, de igual forma, puede ir al inicio, al medio del texto, o puede ir al final, como en estos dos ejemplos. En el segundo ejemplo que tenemos acá, el autor está al inicio, seguidamente del año de publicación, y ya se va redactando el párrafo, ¿no? Con el parafraseo.
y sin contener ya el número de la página cuando estamos parafraseando. No se olviden de ese dato. Ahora, cuando estamos hablando de la cita directa textual, hemos mencionado, ¿no? De que cuando es menor a 40 palabras, podía ir la cita tanto al final como al inicio, pero siempre venía acompañado de el número de la página, cuando es una cita directa textual. Ahora, ¿cuáles son algunos errores comunes que se van observando en algunos párrafos? Son los siguientes, ¿no? En este caso, en este párrafo que ustedes observan, ¿sí? Podemos ver que hay, en este caso se presenta, entre comillas, un texto que es menor a 40 palabras, pero no tiene agregado el número de la página, ¿no es cierto? En ninguno de los dos, en ningún caso, tiene agregado el número de la página. Y esto es algo incorrecto. Cuando estamos utilizando comillas, es decir, estamos utilizando el texto tal cual del autor, debemos siempre mencionar el autor, el año y la página. Es muy importante que tengamos esto en cuenta de igual forma, ¿no? Entonces, este es un error común que suele ocurrir bastante, ¿no? Y cuando estamos hablando de las citas directas mayor de 40 palabras, mencionamos que se debió utilizar la sangría, ¿no? Y acá podemos observar que sí, se ha utilizado la sangría, entonces está correctamente, y se agrega, ¿no? Fundación Tierra, el año y la página, en este caso, ya que es una cita directa, es decir, que es el texto que se está utilizando de forma idéntica al texto. Es por eso que se agrega incluso la página del texto, del artículo y demás que se está utilizando en el documento, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que se debe evitar, en lo posible, usar citas textuales y estas, si es que necesariamente deben agregarse al documento, no pueden superar el 10% de todas las citas que se vayan a tener en el documento. Bueno, entonces acá, bueno, citas de citas, ¿no? Hay casos en los que se citan a algunos autores y estos van citando a otros bueno, este es el caso, ¿no? Este es un ejemplo, entonces, más de citas, este de número de autores que ya hemos visto los ejemplos donde podemos ver simplemente las citas para un autor, para dos autores, Sen y Rece, el año de publicación que puede ir tanto al final como al inicio, ¿no? Cuando se está parafraseando sin la página, cuando estamos hablando de tres autores, Graciano da Silva, et al, y el año de publicación. Y para autores con el mismo apellido, de igual forma, ya hemos revisado que deben venir acompañados también de la abreviación del nombre, ¿no? Y del año de publicación. Entonces, de igual forma, acá podemos ver el caso de múltiples obras, ¿no? Y finalmente acá tenemos ya las referencias. Para un artículo de revista, acá tenemos ya, ¿no? El apellido completo, iniciales de los nombres, el año de publicación, el título del artículo, título de la revista, número del volumen, tomo, número del fascículo y las páginas, de las páginas iniciales a las páginas finales, ¿no? Que se está revisando en el documento. Y esto relaciona libros, libros electrónicos, informes, si es de Twitter, desde Facebook, ¿no? Acá está un aspecto más que quiero mostrarles, ¿no? Y es el caso de las tablas. Para el documento que ustedes van a desarrollar, de hecho esto les voy a compartir porque necesitan ustedes tener en cuenta de que de cuál es la forma correcta de presentación
de las tablas según las normas APA, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta? Si ustedes observan, tabla 1, ¿no? Primeramente está en negrita y viene siendo correlativo, ¿no? La primera va a ser la tabla 1, la segunda tabla 2 y demás, ¿no? Pero el título, en este caso de la tabla 1 va a estar en negrita. Y si pueden observar, el título de la tabla, ya que se encuentra acá, prueba de Kolmogorov, este título está en cursiva y no está en negrita, ¿no? Y la tabla, que la vemos justamente acá, solamente se observa de esta forma. Si ustedes ven esta tabla, muestra o tiene un aspecto mucho más sobrio, más serio, más formal, podemos decir, ¿no? Y es justamente lo que busca esta, este estilo de las normas APA, ¿no? Que busca ya tener prácticamente un estilo mucho más sobrio. Y es justamente lo que estamos viendo en esta tabla. Y al finalizar la tabla, se debe agregar la nota seguidamente de la fuente, ¿no? Elaboración propia con datos del INE. Entonces, esta es la forma correcta en la que se debe ir trabajando, ¿no? Las tablas y de qué forma se debe ir editando en el documento. Pero veamos el siguiente. ¿Ustedes qué observan en esta tabla? ¿Observan algún error o les parece que está bien, está igual que el anterior? Janet. Janet Romero. Janet, ¿estás en sala? Ok, creo que Janet no está. Giancarla. Buenas noches. Giancarla. Buenas noches. Aquí dice, Buenas noches, Giancarla. Quería preguntarte, ¿tú notas Hola. alguna diferencia en esta tabla? ¿O te parece que está correctamente adecuada? sí, dice, si hay algo, creo que aún no está adecuado. Si puedes observar, Giancarla, notas que la tabla está incluso un poquito distorsionada. Si vemos la anterior, por ejemplo, o el anterior ejemplo, a ver, en este primer ejemplo que estamos viendo, la tabla es tiene una muy buena calidad en su imagen, ¿no? Y esto es justamente lo que mencionan las normas, ¿no? Que la tabla esté muy bien editada, que esté en muy buena calidad, que sea de alta calidad la imagen, ¿no? Entonces, es muy diferente a la que vemos en este caso, ¿no? Esta tabla parece incluso un poquito borrosa, ¿no? A pesar de que solamente cuenta con las líneas adecuadas, pero de igual forma, ¿no? Notamos un poquito que pues la imagen está un poco borrosa o incluso la letra, ¿no? Si pueden ver ustedes, la letra para todo el documento, chicos, debe ser la misma,
No puede ser un tipo de letra diferente en la tabla y un tipo diferente de letra en el título, por ejemplo. Sí debe estar el título en cursiva, pero la tabla debe estar con el mismo tipo de letra que todo el documento. No puede variar. Este es un error de igual forma muy común, ¿no? Entonces, en este caso, de igual forma, ¿no? Se nota cierto, eh, bueno, mala calidad en la imagen de la tabla y deberíamos prestar mucha atención al tipo de letra, ¿ok? Ahora, en relación a esta figura que tenemos acá, ¿sí? Si ustedes ven para las tablas, la configuración es la siguiente, ¿no? Ya sabemos, el título debe estar en cursiva y debe venir acompañado de la nota fuente y todo esto sin negrita, ¿no? Ahora, para las figuras, cuando vamos agregando figura 1, figura 2, figura 3, esta sí debe estar en negrita, pero el título ya no está en cursiva, ¿no? El título, en este caso, está sin negrilla, está sin cursiva y simplemente se menciona el título, ¿no? Tendencias del índice de Gini por departamento y área. Y la imagen, acá se puede observar que sí está clara, tiene el mismo tipo de letra, ¿no? Entonces, viene acompañada de la nota, de la fuente, y entonces se puede observar que la figura está bien editada y tiene una muy buena calidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa en esta otra imagen que vemos acá? ¿Qué pasa con esta figura, ¿no? Para empezar, ¿qué errores vemos acá? Que la letra está en cursiva. Con sangría. Ok, gracias, chicas, ¿no? Están prestando atención, qué bueno. Miren, es justamente lo que ustedes mencionan, ¿no? Para empezar, el título está en cursiva y eso es un error. Para las figuras, el título debe estar, habíamos mencionado hace un momento, normal, sin cursiva, ¿no? Entonces acá ya se está cometiendo un error. Y el segundo error que podemos ver en la imagen es que los datos acá están incluso sobrepuestos, ¿no? Acá no está clara la imagen. Este X que vemos acá está cortando acá esta línea. Entonces, este tipo de imágenes, este tipo de figuras, no son las más adecuadas para un documento de este tipo, ¿sí? Deben ser figuras, gráficas, cuadros, tablas que estén en muy buena calidad y no estén con imágenes sobrepuestas, ¿ok? En este caso sí estamos observando bastantes errores, ¿no? En cuanto al título, en cuanto a la misma figura, ya que tiene imágenes sobrepuestas, no está clara la figura y no está en buena calidad, ¿no? Y sí cuenta con nota fuente, pero no, la imagen no está muy clara. Ok. Y bueno, con eso ya entonces estamos terminando este pequeño resumen adicional a lo que íbamos viendo, ¿no? En relación a las normas, APA séptima edición. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es lo siguiente. Ya hemos tenido una revisión general, hemos visto ya ahora un pequeño resumen, hemos visto algunos errores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a pasar este documento que tengo acá, que son cinco páginas. No se preocupen que las imágenes son bastante grandes y ustedes deben ir encontrando los errores, ¿no? Y deben ir arreglando según las normas que hemos estado revisando. No son normas complicadas, les he repetido bastante eh, sobre estas específicamente, las formas de citar correctas cuando es una cita textual, cómo debe estar citado y cómo debe estar citado cuando contamos con una cita en la que se está utilizando
parafraseo, ¿no? Entonces, ustedes ya van a ir encontrando algunos errores. Yo les voy a pasar este documento, voy a subir este documento en la plataforma y ustedes deben configurar y tienen que prácticamente arreglar el documento. Si gustan, pueden ir comentando, ¿no? Pueden agarrar, por ejemplo, en esta primera parte, ustedes, si fuera el caso nada más, es un ejemplo, ¿no? Acá ustedes pueden observar de que acá está utilizándose primeramente comillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el error que se observa acá? ¿Qué es lo que falta en esta cita? Acá hay un error, ¿no? Porque esta es una cita textual y habíamos mencionado que una cita textual debe venir acompañada también de la página, ¿no es cierto? Entonces, acá menciona al autor, está el apellido, está el año de publicación, pero no está mencionando la página. Y este es un error, ¿no? Entonces, acá ustedes si gustan pueden comentar o pueden agregar, ¿no? Resaltando acá hay un error y pueden ir o directamente, ustedes pueden ir arreglando todo el documento. Deben arreglar el documento, deben ustedes formatear, no se vean si el tipo de letra es el más adecuado, cuál es el tipo de letra adecuado para, o bueno, según las normas de la APA séptima edición, ustedes ya tienen el resumen en la plataforma. Les voy a pasar, si gustan, esta presentación más que la vimos conmigo. Y ustedes lo que van a hacer es justamente lo que les mencioné. Van a ir encontrando los errores, van a ir formateando y arreglando estos errores en todo este documento. Como pueden ver, las imágenes son muy grandes, así que si vamos haciendo las imágenes más pequeñas, pues entonces seguramente van a encontrar van a encontrar que son como unas 3 hojitas nada más. ¿Sí? Entonces, para una primera revisión de ustedes, yo pienso que esta es una muy buena opción, ¿sí? Lo voy a hacer en este momento, entonces, chicos, lo estoy subiendo a la plataforma para que ustedes ya puedan comenzar a revisar en este momento el documento. Voy a habilitar en este momento, entonces. ¿Se ha entendido lo que tenemos que hacer? Ok, entonces lo voy a subir como un documento Word. Ok. Y la presentación de igual forma, bueno, esto lo vamos a ir desarrollando en esta clase, así que vamos a ir viendo cuáles son los errores que encontramos en el documento.
Y la entrega de igual forma va a ser... Bueno, van a tener tiempo suficiente, así que no creo que tengan mucho problema con esto. Ok. Ok, ya está habilitado, chicos, en plataforma. Por favor, ustedes vayan revisando la plataforma. Está como tarea 2. Justo debajo de la sesión 2 está la tarea 2. Voy a agregar en este momento esta presentación más que les iba compartiendo, que fuimos revisando conmigo. Entonces le voy a agregar esto más. No es correcto o lo más adecuado no es agregar la pregunta dentro de la figura, ¿no? Cuando ustedes no puedan arreglar, por ejemplo, las figuras, pueden mencionar, comentar que acá se encuentra un error en el documento, ¿ok? Entonces se encuentran errores y si pueden, van citando correctamente y van mejorando el documento, el mismo, según a las normas que nosotros hemos estado revisando. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Son 5 hojas donde podemos ver que tiene bastantes imágenes, así que debe ser a lo mucho unas tres hojitas. Gracias.